Hola, ¿cómo están todos nuestros amigos del mundo analítico, psicoanalistas, analistas en formación y personas que tienen transferencia por el psicoanálisis? El día de hoy quiero hablarles sobre un texto que Freud escribe en 1890 y lo encontramos en el tomo 1 de sus obras completas en la página 111. Este texto se llama Tratamiento psíquico o Tratamiento del alma. Qué importante es hacer una lectura minuciosa de este escrito, ya que nos muestra los inicios del acompañamiento anímico a través de la palabra a los pacientes que son diagnosticados con algún tipo de neurosis o enfermedad nerviosa. En un inicio, Freud, aparte de la definición de la palabra psique, menciona que es una palabra de origen griego que se traduce como alma, por lo que tratamiento psíquico es lo mismo que tratamiento del alma. En ese momento estamos hablando de 1890 y antes se podía creer que el tratamiento psíquico era el tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica, pero esa no es la definición que emplea Freud, sino tratamiento desde el alma. Y para ello emplea los recursos primarios que influyen en la vida anímica del hombre, del ser humano, es decir, la palabra. Y ahora nos explica por qué. El recurso primario para el ser humano es la palabra y la palabra es un instrumento esencial para el tratamiento anímico. Las personas que recién inician en el psicoanálisis pensarán que las perturbaciones patológicas del cuerpo y del alma pueden eliminarse mediante simples palabras del médico o cualquier otra persona en cualquier contexto. Incluso pensarán que es necesario creer en algunos ensalmos. Esto quiere decir ideas, conjuros, hechizos, supersticiones, brujería, va a resolver la problemática. Freud mencionará que hasta cierto punto no están tan equivocados, pero no es de esa manera la cura. Así que será necesario emprender un largo camino para ver que la creencia en la ciencia puede devolver el valor a la palabra. Aunque esta palabra sea muy banal para el analizante o cualquier persona. En ese momento sus estudios lo llevarán a pensar que la medicina moderna estudió la relación entre lo corporal y lo anímico, cuyo nexo sabemos que es innegable. Pero siempre se pensó que lo anímico está sujeto y dependiente a lo corporal. Es decir, si ocurre algún conflicto anímico es porque algo anda fallando en el organismo. Las operaciones mentales son posibles debido a una buena nutrición en el cerebro y su normal desarrollo. A su vez, todo esto se puede ver afectado cuando el cerebro enferma. Esto significa que si tiene algún tipo de alteración o intoxicación, los pensamientos, la razón y los sueños se van a ver alterados o enfermos. Entonces vemos que la relación recíproca entre lo anímico y lo corporal era bien vista en ese entonces, pero la acción de lo anímico sobre el cuerpo implicaría abandonar el terreno seguro de la ciencia. Es cuando los enfermos graves y de gran queja plantean un gran desafío en el arte médico, ya que se le comienza a ceder autonomía a la vida anímica. Esto quiere decir que no todo lo psíquico es a causa de una afección orgánica, sino que las afecciones orgánicas también pueden devenir de causas psíquicas. Y casos como estos tenemos muchos en la consulta, ya que llegan personas que realizan grandes trabajos intelectuales y generan dolores de cabeza. ¿Cómo es posible eso? Cuando se lee, puede haber dolor en los ojos más allá del tiempo de lectura, la costumbre o la falta de lentes. También tener una sensación de dolor sordo en alguna parte del cuerpo o adormecimiento
sin tener alguna afección médica, o padecer de algún trastorno digestivo, náuseas, estreñimiento, gastritis crónica, en un contexto o en un episodio de tensión. Muchas veces son síntomas que van uno después de otro o se presentan al mismo tiempo y, bueno, generan mucho conflicto en el ser humano. Cabe señalar que después de estudios, análisis médicos, no se encuentra ningún tipo de afección. Entonces, este tipo de síntomas, al hablarlos, se percatan que están bajo el influjo de irritaciones, preocupaciones, estrés, agobio, depresiones o diversas emociones, tanto que pueden desaparecer de un momento a otro, como si se gozara de plena salud sin tener ninguna secuela de un momento a otro, con una palabra, con un recuerdo, con hablar con alguna persona o en este caso con el médico. Freud le va a llamar médico, recordemos, en 1890 los que trataban este tipo de enfermedades nerviosas. Esto ha llevado a los pacientes a no atenderse por problemas del estómago, sino del sistema nervioso, ya que los estudios detallados no encuentran alteraciones biológicas a sus ideas delirantes, ideas obsesivas o ataques histéricos. Así que Freud, así como muchos otros médicos de la época, se ven en la necesidad de investigar la naturaleza y el origen de esas manifestaciones nerviosas y neuróticas, construyendo y concluyendo que los signos patológicos no vienen sino de un influjo alterado en la vida anímica sobre el cuerpo, por lo que se deberá de buscar en la vida anímica del sujeto, dando mayor peso en la relación entre el cuerpo y el alma. Esto da paso al estudio de las emociones y su expresión corporal. Los médicos en ese entonces empezaron a fijar más en la tensión facial, en la mirada, en el flujo sanguíneo de la piel cuando se habla de algún tema, en el tono de la voz, cómo se emplea, la rigidez muscular al caminar o al expresarse. Estas alteraciones corporales eran insignificantes para las personas, pero comenzaron a ser significantes para los médicos, ya que impedían el sano desarrollo de estas personas, porque muchas veces trataban de ocultarlas y no se podía. A la fecha no se puede. También cabe señalar que es muy común vivir síntomas físicos a causa del enojo, del miedo, la ira, incluso de la excitación sexual. Pone un ejemplo también muy importante de soldados victoriosos y derrotados, los cuales los victoriosos tendrán más resistencia a algunas infecciones, el tifus o algún otro malestar en general. Y por otro lado, los vencidos serán más vulnerables a este tipo de afecciones. Entonces se comienza a hacer un recorrido en la sugestión, ya que focalizar el pensamiento en un contexto o una parte del cuerpo puede generar mucho malestar, dolor, contracciones, pero también desaparecerlos de esta manera, mediante focalizar el pensamiento, pero no por ello dejan de ser síntomas reales, que es lo importante, ya que así como se generan, se pueden erradicar mediante estos ensalmos, en ese momento se le llamaba. Por ejemplo, un niño que se tranquiliza con las palabras de su papá, de su mamá, el soldado que no padece de gran dolor en la herida independientemente de la adrenalina, puesto que sabe que hizo un acto heroico, o la persona que apacigua sus molestias debido al pensamiento religioso que tiene. Estos ejemplos tendrán que ver en el terreno de la expectativa porque se ponen en juego fuerzas anímicas para disminuir el dolor y hacerlo más tolerable. El niño pensará que va a ganar un helado, el soldado sabrá que lo recibirán con honores por su acto heroico y el religioso sabrá
que la recompensa celestial será gratificante. Este tipo de promesas y expectativas harán más tolerable el dolor, la tragedia, y de este modo nace los tratamientos anímicos y muchos modos de tratar el alma, pero ya no solo desde una consulta con el médico, sino de un procedimiento y diversas consultas durante mucho tiempo, durante tantas veces como fuera necesario, para erradicar el dolor de las personas. Posteriormente pasa la consulta a no solo aliviar los síntomas del sistema nervioso, las neurosis, sino a erradicar ciertas enfermedades o patologías, hábitos como el alcoholismo, la adicción, algún tipo de droga. En ese entonces a la desviación sexual se le denominaba como algo patológico, malestares inflamatorios o diversos síntomas corporales. Posterior a este tipo de tratamiento nos adentramos al terreno de las resistencias, porque observamos que va evolucionando. Bueno, observemos que en principio se trata las enfermedades nerviosas, después se trata de erradicar ciertos malestares y después aparece en el tratamiento las resistencias en el camino hacia la cura. Pero inicia Freud en el mundo de la hipnosis. Una persona saludable bajo hipnosis se le podía ordenar comer una papa como si fuera una manzana y no tenía ningún conflicto. Lo hacía sin problema, incluso saludar a un total desconocido después de terminar el periodo de hipnosis. Bajo hipnosis se dan cuenta que el problema aparece cuando se le indicaba a un hombre honrado robar un objeto, o a una mujer pudorosa que bailara frente a un público, ya que estando bajo hipnosis presentaban resistencias, no lo podían hacer. Este tipo de actos no lo realizaban. Así que con esto Freud describe que la sugestión no tiene asegurado el triunfo sobre la enfermedad, sino que habrá que tener un trabajo desde el alma y del alma. Pero bueno, estamos hablando de un texto de 1890 y como Freud inicia en el mundo del tratamiento anímico. Ya me dirán ustedes qué les parece este texto y qué reflexiones tuvieron después de leer a nuestro querido Freud. Pero bueno, sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en otro video de los escritos de Sigmund Freud.